Bueno, y justamente ahora vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes les va a interesar y es con respecto a la tiroides. Sí, señores, bueno, la tiroides es uno de los órganos más importantes, reguladores de diferentes funciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, el metabolismo, la temperatura y por supuesto la energía. Vamos a hablar de este tema y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la nutricionista integrativa Danelia Herrera. ¿Cómo está, Danelia? Hola, buenos días, Caro, y saludos a los y las televidentes. Bueno, Danelia, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan importante, porque hoy en día muchas personas no saben lo importante que es la tiroides y también otras padecen de diferentes problemáticas a nivel de hipertiroidismo y hipotiroidismo. Entonces vamos a hablar un poquitito de los beneficios y cómo cuidarnos a nivel de alimentación. Exacto, Caro. Bueno, te comento que la tiroides es una glándula fundamental para contar con un buen estado de salud. No solo nos regula nuestro metabolismo, entonces eso quiere decir que vamos a contar con un mejor control de peso, también regula nuestra temperatura. Hay personas que a veces pasan con muchísimo frío o inclusive hay sudoración excesiva, entonces pasamos sudando todo el día. Y además, uno de los pilares súper importantes es la energía que nos da este gran órgano que tenemos que cuidar muchísimo a diario. Bueno, hablemos de la parte de una persona que tiene una tiroides en su estado normal. ¿Qué tipo de alimentos, si hay alguno que igual influye? Y después conocer un poquitito más de las dos condiciones también para que la gente en casita pueda conocer un poco más. Bueno, para contar con una buena salud de la glándula tiroides, necesariamente necesitamos alimentos ricos en yodo. Entonces, ¿en dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en la sal de mesa, en la sal marina, en algas también. Necesitamos una gran fuente de zinc también, que podemos encontrar en carnes, en cierto tipo de semillas. Hierro también es fundamental. Y una de las cosas que es muy importante que a veces obviamos o se nos olvida es la vitamina D, o sea, el contacto directamente con el sol, que nos tiende a ayudar en la regulación de la glándula tiroides y de nuestro sistema inmunológico también. Bueno, qué importante esto en casa porque se habla mucho de la vitamina D, no solamente para la tiroides, sino para beneficio a nivel de cuerpo y que nos estás mencionando esto, pues a las personas en casita que lo puedan tomar en cuenta. Ahora, hablemos un poquitito, anteriormente estábamos hablando de los beneficios del selenio y el zinc a nivel de tiroides. Sí, exacto. Bueno, el selenio también es un mineral fundamental para la buena función de la producción de hormonas de la glándula tiroides. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en frutos secos, como por ejemplo la nuez de Brasil, también en las carnes, carne de res es altísima en selenio. A nivel de zinc también podemos encontrarlo en hojas verdes, en semillas como la semilla de calabaza, semillas de girasol. Es una súper fuente de estos minerales que son necesarios, que tenemos que consumir a diario. Ok, ahora vamos a hablar de algo que yo creo que no muchas personas conocen y es de los alimentos goitrogénicos, y esto influye demasiado en lo que es la tiroides. ¿Usted nos puede comentar un poquitito más porque este término también es nuevo para mí? Claro, bueno, los alimentos goitrogénicos, Caro, son alimentos que reducen la absorción del yodo, que es el mineral fundamental para la regulación de la glándula tiroides. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? Bueno, específicamente son alimentos crudos que los encontramos en el repollo, el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor. Entonces, para evitar que bajemos la absorción de este mineral tan importante que es el yodo, entonces lo que necesitamos es cocinarlos. Ya cocinados o al vapor, salteados, ya vamos a eliminar estas sustancias para poder absorber bien el yodo. Y qué importante conocer un poco más de esto porque uno piensa que todos estos son vegetales. Exacto. Y que cualquier vegetal nos puede beneficiar porque siempre nos han recomendado comer vegetales, pero cuando tenemos esta condición son cosas fundamentales para conocer. Exacto, y no solo este grupo de alimentos, Caro, también un grupo que también están muchos productos que compramos en el supermercado que tienen es la soya. La soya hay que evitarla por completo también para que podamos absorber bien estos minerales, y también es muy importante leer en las etiquetas que no hayan trazas de soya porque eso también nos puede afectar en el proceso de recuperación y regulación de nuestra glándula tiroides. Bueno, a tomar en cuenta esto. Ahora coméntanos un poquitito más sobre la condición del hipotiroidismo, ya que tenemos dos, el hipo
y también qué alimentos les benefician a las personas con esta condición y cuáles tenemos que evitar. Ok, bueno, en este caso el hipotiroidismo es una reducción, o sea, existe una reducción de nuestra glándula tiroides y cómo está trabajando. Entonces, trabaja muy disminuida en la producción de hormonas. Aquí, ¿qué es lo fundamental? Bueno, siempre muy importante el consumo de alimentos ricos en yodo, zinc, selenio, vitamina D y muy importante, Caro, en este caso también hay mucha fatiga en el caso del hipotiroidismo. Entonces el magnesio es un mineral fundamental que lo podemos encontrar en el cacao, en las semillas de marañón o también incluso se puede suplementar para ver si la persona tiene una deficiencia muy alta de magnesio. Una de las cosas muy importantes, tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, es evitar mucho azúcares y alimentos muy procesados, muy fritos, como mucha comida rápida y bebidas gaseosas. Bueno, qué importante. Y no solamente, ¿verdad?, en esta condición, también a nivel de salud humana, pues es una de las recomendaciones que nos han hecho durante muchísimos años en cuidar. Ahora, vamos con el hipertiroidismo. Comentarnos un poquitito más qué es y esos alimentos que nos benefician o que nos pueden perjudicar. Bueno, en este caso, el hipertiroidismo es más bien un exceso, digamos, está elevado a la producción de la glándula tiroides. Entonces, aquí vamos a encontrar como mucha sudoración, mucha fatiga, puede que aumentemos o perdamos muchísimo de peso excesivamente. ¿Y cuáles son los alimentos que sí hay que evitar? Por ejemplo, el gluten, alimentos altos en trigo, cebada, centeno, también el azúcar refinada, hay que también empezarlo a reducir y también muchos aceites hidrogenados a base de semilla, más que todo el aceite de soya. Ahora, se dice que la tiroides es un regulador de energía. En el caso del hipotiroidismo, esto tal vez es donde hay más falta de energía. Exacto. Y muchas personas pueden pensar, bueno, necesito café, necesito azúcar, necesito muchas grasitas o harinitas, que es lo que me da como esa energía día a día. A nivel de nutrición, ¿cuáles son esas alternativas para manejar una buena energía con esta condición de hipotiroidismo? Bueno, específicamente está un mineral fundamental que te comenté anteriormente, es el magnesio. Entonces, empezar a implementar más cacao, más semillas de marañón, de girasol. Y además, muy importante y un mineral que a veces se nos olvida es el hierro. Entonces, consumir un poco más de espinaca, carnes rojas, incluso sé que a muchas personas no les gusta tanto, pero el hígado es una gran fuente de hierro, entonces consumir hígado como tipo fajitas de vez en cuando es una gran opción. Bueno, qué importante que lo puedan tomar en cuenta. Ahora, coméntanos un poquitito más sobre el rol de los antioxidantes en lo que es el cuidado de la tiroides y también para estas problemáticas si alguna persona padece. Claro, bueno, en estas condiciones de desregulación de la glándula tiroides tiende a haber una inflamación en nuestro organismo. Entonces, justamente los alimentos altos en antioxidantes como los frutos rojos, los hongos, las hojas verdes, evitar el azúcar también, nos tiende a ayudar también a que se desinflame nuestro organismo. Y también una condición muy particular, Caro, que ahora está, cada vez veo más casos en mi consulta, es un tipo de activación o de regulación de la glándula tiroides, que es la tiroiditis de Hashimoto, que tiene que ver muchísimo con una condición autoinmune, es una condición autoinmune, o sea que hay una desregulación de nuestro sistema inmunológico y que curiosamente tiene que ver mucho con cómo está nuestra salud de nuestro intestino, específicamente nuestra microbiota o flora intestinal. Wow, qué curioso, interesante cómo muchas partes de nuestro cuerpo, en este caso que estás hablando del intestino, pueden influir en una glándula tan importante. Claro, y está conectado. El intestino y nuestra glándula tiroides está conectado. ¿Por qué? Porque también vemos pacientes con estas condiciones que tienden a desarrollar estreñimiento, diarrea, muchas digestiones pesadas, mucha inflamación, a veces hay náuseas e incluso como hay la fatiga puede ser por baja absorción de nutrientes en nuestro intestino delgado. Para esta tercera que nos acabas de comentar, ¿cuál es el nombre nuevamente? Tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto.
¿cuáles son las recomendaciones para una persona que padece esto, que me acabas de comentar, que es autoinmune? Bueno, uno de los pilares fundamentales, y como me mencionabas, todo está interconectado, es el buen manejo del estrés. Wow. El estrés es fundamental para desinflamar nuestro organismo, para la buena función de tanto nuestro intestino como nuestra tiroides. El control del estrés es fundamental. Después también evaluar qué tipo de alimentos inflamatorios estamos consumiendo. Entonces tiene mucho que ver con el gluten, con el azúcar, los alimentos muy procesados o muy fritos o comida rápida, bebidas gaseosas. Y también uno de los pilares fundamentales es la actividad física. Bueno, por supuesto, es una de las cosas que nos mantiene saludables a muchísimas Claro. personas. Ahora, hablemos de los suplementos y riesgos, porque para algunas condiciones muchas veces se piensa que tomar suplementos pues es beneficioso y no necesariamente. Exacto, no necesariamente. Yo siempre recomiendo primero visitar a la nutricionista o a su nutricionista para evaluar por qué, porque todas las condiciones y todas las personas somos diferentes. Entonces, muchas personas recomiendan, vamos a consumir este suplemento que tiene niveles de yodo, de zinc, de hierro, pero a veces puede empezar a generar una vitaminosis porque estamos excediendo el consumo. Entonces siempre lo más importante es evaluar a la persona individualmente y ver cuánto es lo que necesita de cierto tipo de vitaminas y minerales en esta condición. Danelia, ahora estamos hablando muchísimo a nivel de alimentos, de nutrición, que obviamente hay que tomar en cuenta para cualquier condición y mantener la tiroides óptimamente. Acabas de mencionar también rutina de ejercicios, moverse es sumamente importante. ¿Qué otras recomendaciones o cosas puedes dar a estas personas en casita y conocer cómo podemos adicionalmente cuidar de la tiroides? Bueno, además de la actividad física, una de las cosas fundamentales es cómo está nuestra calidad de sueño. Si no dormimos, tendemos a inflamarnos más. También en el ciclo del sueño, una parte del ciclo del sueño es donde nosotros regulamos nuestro peso o perdemos o ganamos peso. Entonces también ver cómo está nuestra higiene del sueño, a mí me gusta decir eso, es como cómo está nuestra higiene del sueño, es fundamental también para el equilibrio, porque tenemos que verlo como los pilares de la salud, como que todo está interconectado para poder llegar a la raíz de esta condición de salud. Wow, qué interesante. Algo que me llamó muchísimo la atención, justamente ahora que mencionaste del estrés. El estrés es algo que tenemos en nuestra vida día a día y es muy difícil de controlar. Para una persona que es ansiosa, que le gusta comer, que le causa esa ansia de estrés de estar comiendo, ¿cómo puede manejar o ciertos hábitos a nivel de alimentación que sí puede tener y no, y que tal vez tenga algún problema de tiroides? Bueno, a nivel de nutrición, un mineral que tiende a causar, digamos, una deficiencia en este mineral puede tendernos a causar muchos ataques de ansiedad, a sentirnos más ansiosos, como en mayor estado de alerta. Es el magnesio. Entonces, el magnesio es un mineral fundamental para poder regularlo. Y también utilizar técnicas, a veces se nos olvida respirar, Caro. A veces nosotros podemos pasar días y se nos olvida tener una respiración consciente también, como o hacer ejercicios de respiración o de contemplación, porque siempre estamos como muy pendientes de pantallas y muy estimulados. Entonces eso también nos genera muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Entonces tratar de evitarlo, más que todo horas antes de ir a dormir, es fundamental para ir reduciendo ese nivel, esa hormona del estrés que es el cortisol, que tiende también a causar a veces muchos problemas a nivel de tiroides y de salud en general. Danelia, qué importante saber esto del estrés, porque obviamente muchas personas quieren tener una vida óptima y se les olvida que es un factor muy importante y detonante de muchísimas enfermedades a nivel de cuerpo. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Vida de la Mañana compartiendo con nosotros esta información tan importante. ¿Cómo la podemos seguir en redes sociales? Nos pueden seguir en Germinemos CR y también para agendar su cita nos pueden contactar al 8922-9752. Bueno, muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora sabemos que tenemos que cuidar, ¿verdad? Hágase sus chequeos médicos para la tiroides, que es un órgano muy importante. Y por supuesto, acá en Vive la Mañana seguimos con